La mañana del 19 de abril de 1942, el vicealmirante Matome Ugaki se encontraba en el puente del acorazado Yamato, anclado en Hachirajima. Había recibido un despacho urgente desde Tokio, y lo leyó con un gesto de desprecio que no intentó ocultar. El mensaje era claro. El día anterior, bombarderos estadounidenses habían atacado la capital. 16 aviones B-25 Michei, liderados por el teniente coronel James Doolittle, habían aparecido sobre Tokio, Yokohama, Nagoya y Kobe. El daño, según el informe, era insignificante. Algunos edificios destruidos, alrededor de 50 civiles muertos, pequeñas interrupciones en la producción industrial. Ugaki arrugó el papel entre sus manos, y con arrogancia, declaró ante su Estado Mayor que todo se trataba de un simple truco de propaganda. Una jugada desesperada de Roosevelt para levantar la moral estadounidense tras 5 meses de derrotas en el Pacífico. Pero no todos en la Armada Imperial compartían esa opinión. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada y cerebro detrás de Pearl Harbor, fue menos despectivo, aunque igualmente se equivocó al interpretar el alcance del ataque. Aquella misma noche, en su camarote, escribió a su colega, el vicealmirante Chuichi Nagumo. En la carta aseguraba que el ataque solo confirmaba lo que ya sabían, que los estadounidenses eran imprudentes y preferían gastar sus limitados recursos en gestos simbólicos antes que en objetivos estratégicos. Yamamoto estaba convencido de que, al no haberse avistado portaaviones estadounidenses, los bombarderos debían haber partido de campos aéreos en China. Eso significaba que el ataque era único y de poca importancia militar. Mientras tanto, en el cuartel general imperial en Tokio, la reacción fue igual de tibia. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Hajime Sugiyama, informó al emperador Hirohito que el daño era menor incluso que el de un accidente de entrenamiento. Sugiyama aseguró que los bombarderos habían sido modificados para vuelos de largo alcance, lo que implicaba que iban casi sin armamento defensivo. Según los informes, 9 de los 16 habían sido derribados, aunque en realidad ninguno lo fue. El general tranquilizó al emperador insistiendo en que bastaría con pequeños ajustes en la defensa aérea del país, quizá retener un par de escuadrones adicionales en lugar de enviarlos al frente del sur. En Yokosuka, un hombre veía la situación de forma muy distinta. El capitán Mitsuo Fuchida, quien apenas 4 meses antes había liderado el ataque a Pearl Harbor, se recuperaba de una apendicitis en el hospital naval cuando sonaron las sirenas en Tokio. Desde la ventana de su habitación, observó las explosiones de la artillería antiaérea que reventaban inútiles en el cielo despejado, mientras los B-25 pasaban tranquilamente a 450 metros de altura, sin que un solo caza japonés los interceptara. Fuchida comprendió de inmediato lo que sus superiores se negaban a ver. Aquellos no eran bombarderos de largo alcance que hubieran despegado de China. No, eran aviones medianos lanzados desde portaaviones. Algo que, según la doctrina japonesa, era imposible. Cuando trató de advertir a los oficiales que lo visitaron esa tarde, lo tacharon de delirante, producto de la fiebre y la convalecencia. 3 días después, la sección de inteligencia naval confirmó lo que Fuchida había intuido. El comandante Yoshi Takano presentó un análisis detallado al Estado Mayor Naval. Los aviones habían despegado desde portaaviones, probablemente el USS Enterprise y el USS Hornet, a unos 1.200 kilómetros al este de Tokio. Aquello significaba que los portaaviones estadounidenses habían penetrado en aguas que los japoneses consideraban totalmente seguras. Pero la reacción del almirante Osami Nagano, jefe del Estado Mayor Naval, fue tajante: imposible. Los B-25 no pueden despegar desde portaaviones. Tus cálculos están equivocados. Lo cierto es que Takano tenía razón. El USS Hornet había zarpado con los 16 bombarderos amarrados en su cubierta, escoltado por el Enterprise. El plan era lanzar los aviones a 800 kilómetros de Japón, pero al ser descubiertos por un barco patrullero japonés, se vieron obligados a despegar antes, a 1050 kilómetros de distancia. Eso significaba que no llegarían a las pistas chinas previstas, pero Doolittle decidió continuar la misión. Lo que los japoneses interpretaron como torpeza fue, en realidad, audacia. Mientras tanto, en el cuartel de Yamamoto, su equipo seguía preparando la siguiente fase de la guerra sin ajustar sus planes a lo que acababa de ocurrir. El capitán Kameto Kuroshima, jefe de operaciones, ya había esbozado la idea de invadir Midwa para atraer y destruir a los portaaviones estadounidenses. Para él y sus colegas, el ataque de Doolittle no era más que una prueba de que esos planes eran urgentes y necesarios. Cuando destruyamos sus portaaviones en Midwa, dijo Kuroshima, ese tipo de pinchazos se volverán imposibles. Hasta aquí parece que los japoneses tenían todo bajo control.
Pero la realidad estaba por darles un golpe inesperado. El ataque de Doolittle no solo fue un gesto propagandístico, fue una advertencia. Una prueba de que Estados Unidos estaba dispuesto a asumir riesgos extremos con tal de golpear a Japón en su propio territorio. Y si te está gustando este relato y quieres seguir descubriendo cómo este ataque, que en apariencia fue menor, terminó cambiando el rumbo de la guerra, suscríbete si te está gustando el vídeo. Mientras la armada trataba de digerir lo ocurrido, el ejército japonés reaccionó de una manera muy distinta. Para ellos, el asunto no era tanto militar como de prestigio. El general Sugiyama ordenó que los pilotos estadounidenses capturados fueran juzgados y ejecutados como criminales de guerra, acusados de bombardear objetivos civiles, aunque en realidad las bombas habían caído sobre instalaciones militares e industriales. 8 de los aviadores serían ejecutados, en un acto que buscaba reafirmar la autoridad del ejército más que aportar algo estratégico. Pero no se quedaron ahí. El alto mando lanzó la llamada Operación Zhejiang Jiangxi, enviando más de 50 batallones de infantería y 16 de artillería para arrasar cualquier pista aérea en China que pudiera servir a futuros ataques. El resultado fue una campaña brutal de represión. En solo unos meses, se estima que murieron alrededor de 250.000 civiles chinos. Una masacre gigantesca que drenó recursos y que, estratégicamente, no consiguió absolutamente nada. El problema era que, mientras Japón reaccionaba con violencia desmedida, los estadounidenses ya habían sacado conclusiones muy distintas. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos interceptaban comunicaciones que hablaban de objetivos industriales y carpetas de bombardeo. Eso indicaba que no se trataba de un acto aislado, sino de la preparación de operaciones de bombardeo a gran escala. Sin embargo, en Tokio, el informe del teniente comandante Toshikazu Omae, que advertía de ese peligro, fue archivado sin mayor atención. Una vez más, la ceguera de los mandos japoneses les impedía ver lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Yamamoto, por su parte, estaba obsesionado con Midwa. En una reunión del 25 de abril, uno de sus oficiales, el comandante Yasushi Watanabe, sugirió reforzar las defensas aéreas de la metrópoli. Su propuesta era sencilla: mantener un par de grupos de cazas adicionales en lugar de enviarlos a operaciones en el sur. Pero Yamamoto rechazó la idea sin pestañear. 16 bombarderos que causaron daños mínimos no justifican cambiar todo nuestro despliegue estratégico. Los estadounidenses ya dispararon su única bala. No arriesgarán sus portaaviones otra vez por tan poco. Este razonamiento parecía lógico, si el ataque hubiese sido lo que Japón pensaba que era, un simple golpe de propaganda. Pero en realidad, el raid de Doolittle fue otra cosa, un experimento. Una prueba para medir la capacidad defensiva japonesa y, sobre todo, su reacción psicológica. Y lo que Estados Unidos descubrió fue muy revelador. Japón sufría de lo que más tarde se llamaría la enfermedad de la victoria. Creían que eran invencibles, que los estadounidenses no tenían ni el valor ni los recursos para sostener una guerra prolongada en el Pacífico. Las consecuencias de esta mala interpretación no tardaron en aparecer. A principios de mayo, los japoneses dejaron desprotegidas amplias zonas de su perímetro defensivo. Los submarinos que podrían haber vigilado los accesos a Japón fueron enviados a apoyar la operación de Midwa. Los cazas que podían reforzar las defensas del archipiélago se destinaron a Rabaul y a las Islas Salomón. Todo porque estaban convencidos de que el archipiélago japonés estaba fuera de peligro. El 10 de mayo, el vicealmirante Ugaki, el mismo que había ridiculizado los informes al principio, comenzó a tener dudas. Los informes de inteligencia hablaban de un gigantesco programa naval estadounidense, de aeródromos en construcción en todo el Pacífico y, lo más inquietante, de comunicaciones interceptadas en las que aparecían referencias directas a Tokio y a otros objetivos en la metrópoli. Ugaki compartió sus temores con Yamamoto. Pero la respuesta fue la misma: cuando hundamos sus portaaviones en Midwa, nada de eso importará. Lo que Yamamoto no sabía era que, en ese mismo momento, en Washington se estaba gestando un plan mucho más grande. El almirante Ernest King y el general Henry A. Arnold comprendieron que el raid había abierto una puerta. Había demostrado que Japón no era intocable, que sus defensas eran débiles y que su liderazgo tendía a subestimar cualquier amenaza. Eso significaba que valía la pena invertir en operaciones de bombardeo sostenidas. Y aquí es donde aparece un protagonista decisivo: el B-29 Superfortress. Un bombardero con autonomía suficiente para volar directamente desde las islas del Pacífico hasta Japón, sin necesidad de portaaviones. Mientras tanto, Fuchida, ya recuperado de su enfermedad, volvió a advertir a sus superiores en mayo. En un informe dirigido al almirante Nagumo,
escribió con toda claridad que el ataque de Doolittle era la primera gota de una tormenta que se avecina. Dijo que los estadounidenses habían demostrado estar dispuestos a correr riesgos extremos, incluso en misiones suicidas, con tal de golpear el corazón del imperio. Ese no era el comportamiento de un enemigo derrotado, sino de uno decidido. Nagumo, sin embargo, descartó el informe con un comentario sarcástico: Fuchida todavía no se ha recuperado del todo de su enfermedad. Y así, con señales por todas partes de que Estados Unidos estaba escalando sus esfuerzos, el alto mando japonés continuaba confiando en que nada grave ocurriría. La inteligencia naval, dirigida por el comandante Mitsuo Mori, advirtió que la actividad submarina estadounidense alrededor de Japón había aumentado de forma alarmante. También había informes de nuevos modelos de aviones que llegaban a bases avanzadas en el Pacífico. Pero cuando Mori presentó su análisis el 15 de mayo, el almirante Nagano lo desechó con frialdad: ves patrones donde no existen. Los estadounidenses ya usaron su truco. No tienen nada más. Esa confianza ciega estaba a punto de ser castigada. 3 semanas después, en Midwa, el choque entre ambas potencias demostraría que la interpretación japonesa había sido un error monumental. El 4 de junio de 1942 llegó la prueba definitiva. Ese día comenzó la batalla de Midwa, y el error de cálculo del alto mando japonés quedó expuesto de la forma más brutal posible. La Armada Imperial, convencida de que los estadounidenses no se atreverían a arriesgar sus portaaviones, se encontró de frente con una emboscada. 4 de sus portaaviones, Akagi, Kaga, SRY e Iri, ardieron y se hundieron bajo los ataques de los bombarderos en picado estadounidenses. Los mismos portaaviones que Japón necesitaba para dominar el Pacífico fueron destruidos en apenas unas horas. El contraste era abrumador. Japón había interpretado el ataque de Doolittle como un gesto de debilidad, como la última carta de un enemigo desesperado. Pero en realidad, había sido un ensayo general, un aviso de lo que vendría. La improvisación de lanzar bombarderos del ejército desde portaaviones de la Marina era tan inverosímil que nunca había sido considerada en la doctrina japonesa. Y sin embargo, esa audacia era la clave. Demostraba que Estados Unidos estaba dispuesto a romper todas las reglas con tal de golpear. Si podían hacer eso para un ataque simbólico, ¿qué no harían cuando la guerra estuviera en juego? A partir de Midwa, la situación cambió radicalmente. Japón pasó de tener la iniciativa a luchar a la defensiva. Y mientras tanto, Estados Unidos aceleraba su producción industrial. El raid de Doolittle había sido la chispa que convenció a Washington de priorizar el desarrollo del B-29 Superfortress, un bombardero capaz de despegar desde bases en las Marianas y alcanzar directamente el corazón de Japón. Ya no harían falta portaaviones para llevar la guerra al archipiélago. El capitán Fuchida volvió a insistir con sus advertencias, recordando que aquel ataque era apenas el inicio de una tormenta mucho mayor. Pero sus memorandos eran ignorados o archivados. La mentalidad japonesa seguía atrapada en la idea de que Estados Unidos no tendría la paciencia para sostener una guerra larga. Una ilusión que, con cada mes que pasaba, se hacía más peligrosa. El tiempo daría la razón a Fuchida y a los pocos oficiales que habían comprendido la magnitud del raid. Para 1944, los B-29 ya estaban lanzando ataques regulares sobre Japón. Y en marzo de 1945, esos mismos bombarderos convirtieron Tokio en un infierno. En una sola noche, las llamas provocadas por bombas incendiarias arrasaron gran parte de la ciudad y mataron a más de 100.000 personas. Fue el bombardeo más devastador de toda la guerra, incluso más mortal que Hiroshima o Nagasaki. La ironía es que uno de los hombres que había desestimado aquel primer ataque terminó reconociéndolo años después. El vicealmirante Ugaki, que en abril de 1942 había arrugado con desprecio el despacho sobre el raid de Doolittle, dejó escrito en su diario en marzo de 1945, mientras veía a Tokio arder bajo las bombas: el raid de Doolittle no fue el gesto vacío que creímos. Fue un golpe en la puerta. Nosotros no quisimos abrir. Así que los estadounidenses la derribaron. La historia del raid de Doolittle es un recordatorio de cómo, en la guerra, la percepción puede ser tan decisiva como las balas o los cañones. Japón interpretó mal la señal. Pensó que se trataba de un gesto sin futuro, y actuó como si el enemigo estuviera acorralado. Pero en realidad, lo que Estados Unidos mostró fue decisión, ingenio y, sobre todo, una voluntad de pelear sin importar el costo. Ese error de lectura abrió la puerta a Midwa, a Guadalcanal y a la ofensiva que terminaría arrastrando al imperio japonés hasta la derrota total. Lo sorprendente es cómo un ataque con daños materiales tan pequeños cambió tanto la historia.
16 bombarderos que apenas alcanzaron a destruir algunos edificios en Tokio provocaron una reacción en cadena. Ejecuciones, masacres, operaciones mal planeadas, y finalmente la batalla que volteó la balanza en el Pacífico. Todo porque Japón no quiso ver lo obvio, que Estados Unidos estaba decidido a llevar la guerra hasta las últimas consecuencias. Así que la próxima vez que pienses en el raid de Doolittle, no lo veas como una simple anécdota o un truco de propaganda. Fue mucho más. Fue un mensaje, una declaración de intenciones. Y fue también el inicio del camino que llevaría a Japón desde la arrogancia de 1942 hasta la devastación de 1945. Si has llegado hasta aquí, seguro compartes conmigo la idea de que estos detalles de la historia merecen ser contados y recordados. Y si quieres seguir descubriendo cómo pequeños eventos marcaron grandes giros en la Segunda Guerra Mundial, suscríbete si te ha gustado el vídeo.